Radio. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, una forma diferente de hacer radio. Ombligo de semana, miércoles 11 de diciembre del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 17 grados, pero se siente el friecito. Ya la onda gélida de invierno ya está presente, y los que se esperan las próximas horas, en donde dicen que va a rizar el frío. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues muchos temas, raro, hoy no salió nada del señor presidente López Obrador, pero tenemos 2 denuncias ciudadanas, que es con lo que vamos a iniciar, porque es el núcleo de este programa, es la denuncia ciudadana. Primeramente, les queremos ofrecer una disculpa muy sincera. No pudimos estar el día lunes con ustedes, ni Lucita ni yo, porque nos hizo un daño mortal un pozole que comimos. Hasta el médico tuvimos que llegar el día lunes, no podíamos estar en el programa, les ofrecemos una disculpa, lo publicamos en nuestras diferentes páginas, en donde por motivos de salud no podíamos estar con ustedes, les ofrecemos una disculpa, pero ya, gracias al doctor Hernández, que nos dio el medicamento exacto, estábamos ya con una paratifoidea, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes, con el gusto y placer de estar aquí con ustedes. Antes de iniciar, quiero enviar un muy cordial saludo a nuestra buena amiga Claudia Álamo, en donde nos hace llegar una denuncia más en contra de un juez en materia familiar que me hizo llegar fotografías de los documentos oficiales, y uno dice, no puede ser que todavía en pleno siglo XXI, en el año ya cerquita del 2020, veamos este tipo de jueces y que nos digan que tenemos que creer en la justicia. Increíble. Pues vamos a comenzar con la primera denuncia, amigos y amigas, y voy a tomar la primera, que fue la que nos pasó a Luisita y a mí, como primera, por el hecho de significar salud. El día de domingo decidimos ir a almorzar aquí al Mercado del Carmen, aquí en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. En la parte de atrás está el área de comida, y se nos antojó un pozolito. Pues fuimos, comimos un pozole, y en la tarde estábamos muriéndonos los dos, con los clásicos malestares estomacales. De ello, no quisimos echarle la culpa a algo en específico hasta que llegó la noche, en donde se arriesgó dolores, molestares, síntomas y signos a diestra y siniestra, no pudiendo dormir, si acaso una hora, en toda la noche, de los malestares estomacales que teníamos. Aquellos amigos y amigas que nos hacen el enorme favor de escucharnos, nosotros vamos a poner la queja este domingo ante las autoridades. Porque si bien es cierto, nosotros, nos sentimos mal, un cuadro diarreico profuso, vómitos, tuvimos la oportunidad de acudir con un excelente médico, como el doctor Hernández, que nos diagnosticó en forma inmediata, nos dio el tratamiento, pero ¿y si le toca esto a un niño chico, 4 o 5 años, a una señora embarazada, o un adulto mayor, o una persona que no pudiese tener los recursos económicos para solventar los gastos fuertes que significa
tanto el ir al médico como la compra de las medicinas correspondientes. ¿Qué pasaría? Una deshidratación y muy posiblemente un fallecimiento. No es posible que un mercado de ese tamaño, porque es muy muy grande, la parte de atrás, lo que le llaman el mercado amarillo, quien lo conoce sabrá lo extenso que es y lo extenso que es el área de comida. Pues para mayores detalles, es el puesto más grande de comida de ese mercado que se pone nada más sábados y domingos. Es el puesto más grande. Donde usted ve un puesto que ocupan 4, 5 o 6 restaurancitos de comida rápida, no vayan. No vayan porque 2 pozoles, dice uno tuvo la mala fortuna de que nada más a una persona le hizo daño. No, los dos nos sentíamos patéticamente mal. Vamos a tener que ir ante la autoridad para decir, oigan, por favor pongan un poquito de control sanitario, que no se lavan las manos. Capaz de que eso sucede en muchísimos lugares en donde consumimos algún tipo de alimento, pero un pollo en mal estado, un cerdo en mal estado, ¿qué pasa? ¿Les vale gorro? Con tal de que le paguen el derecho de piso que la delegación, el municipio les cobra 20, 30, o 50 o 100 pesos, ¿tienen derecho a envenenar a alguien? Nosotros ya averiguamos quién es el administrador de esa parte, quién es el encargado, porque hay un líder, como siempre, ¿no? Siempre aparece un líder charro. Hay un líder de esos mercados que nada más se ponen en Cuautitlán Izcalli, la zona conurbada del Valle de México, primordialmente en Cuautitlán Izcalli, y son los mismos puestos siempre. Yo me pregunto, ¿cuánta gente no se habrá enfermado? ¿Y cuánta gente que dice, ¿y a quién le reclamo? ¿Y cuánta gente que dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿A dónde voy a quejarme? No es un establecimiento fijo. ¿A dónde me voy a quejar? ¿A la Profeco? ¿A Salubridad? ¿A dónde? Hay que poner y llegar hasta aquí, a estas situaciones total y absolutamente anómalas. Nos tocó a nosotros. Gracias a Dios, bueno, tuvimos los medios, lo que fuera, y estamos a 3 días de haber consumido este pozole, estamos bien. Dieta hablando unos días, medicamentos, lo que quiera, pero estamos bien. Pero el día lunes todavía no podíamos tomar un vaso de agua. Mismo vaso de agua que iba para afuera. Insisto, ¿qué le pasa a una persona de 70 años una situación así? A una mujer embarazada, a un niño de 4, 5, 6 años que su papá se le ocurrió convidarle de su pozole porque no se iba a acabar un plato el niño entero. ¿Qué pasa? Una deshidratación, tanto en un menor de edad, en un niño, en una mujer embarazada, como una persona de la tercera edad, puede llegar a ser mortal. Y por 100 pesos nos pueden envenenar, ¿no? Perdón, hay que tener un poquito de conciencia. Y vamos a hacer hasta lo imposible para que el dueño de ese local pague. Y que se le prohíba la entrada a ningún otro tipo de mercados, de tianguis, a ofrecer comida. Porque a lo mejor ese pollo que nosotros comimos, porque era un pozole de pollo, a lo mejor llevaba 4, 5, 6 días hecho hasta que se acabe, güey. Es que le puede hacer daño, que por mí no es de mi familia, güey. Eso se tiene que acabar. Que haya una persona destinada a la caja para que cobre. Que los que preparen los alimentos, caramba, no les cuesta nada ponerse un gorrito, ponerse unos guantes para la preparación de los alimentos. Que eso ya está puesto en el Código Sanitario, ¿eh? No es algo que nosotros querramos promover e inventar. Ya está en el Código Sanitario. Que la persona que realice que maneje los alimentos no sea la persona que cobre. Que la persona que prepare los alimentos tenga una gorrita para los cabellos. Pues las manos se les aconseja, que tampoco lo hacen
porque quizás sea tianguis y quizás no haya los medios. Bueno, van al baño, pues lávense las manitas, ¿no? Bueno, no lo hay, pónganse guantes. Pero no, en ningún puesto. ¿Y con qué tranquilidad uno dice, dominguito, pues vamos con la familia, vamos con la señora, con los hijos? Es más, vamos a llevar a los abuelitos a almorzar con nosotros un dominguito y salgan todos enfermos. ¿Hasta dónde? Que lo tenga que saber el señor alcalde de Cuautitlán Izcalli, que lo sepa el administrador de este mercado, y el líder charro, que clausure este tipo de lugares. Porque no es posible que se pueda envenenar a alguien con la tranquilidad. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Y si hubiera pasado? ¿O cuántos antes de nosotros pasaron por exactamente lo mismo? ¿Y cuáles fueron los resultados? No lo sabemos. Que haya un inspector de salubridad en donde se están preparando alimentos. Porque usted llega, usted dice, bueno, me voy a almorzar un sábado, un domingo con la familia. Perdón, que usted diga, me voy porque es barato. No, no es barato. Ya los 100 pesitos por persona, piérdales el cariño. Nos cobran bien. Y voy a poner quizás un mal ejemplo. Un ejemplo quizás absurdo. Hemos ido a comer a la casa de Toño, que muchos de ustedes han de conocer porque ya están pululando por cualquier parte. Usted un pozole en casa de Toño le cuesta 58 pesos. Vaya usted a un tianguis y le cuesta 80. Perdón. Pero desde el establecimiento, la preparación, la higiene, hay un mundo. Pero uno dice, los mexicanos quizás estamos mal acostumbrados. Pues vamos a almorzar al mercado, vamos a almorzar al tianguis, ¿no? Y vemos que sucede esto. Si esto hubiera sido en casa de Toño, le cierro la casa de Toño. Así de fácil. Un establecimiento que lleva 20 años funcionando y que ahora ya es franquicia. ¿Por qué? Porque llevan un control de calidad para dar ese tipo de alimentos. La casa de Toño primordialmente es pozole. ¿Por qué no fuimos a la casa de Toño? Porque fuimos a chacharear al mercado en época navideña, a comprar alguna chuchería para la casa, para la oficina. ¿Y a dónde vamos a chacharear? Pues vamos al mercado. Vamos a comer. Y de comer, pues mire que las chacharitas que compramos nos salieron bastante caras, con lo que fue médico, medicinas. Ya dejemos lo material, el cómo nos sentíamos, el no dormir todo el domingo y el lunes agua que uno toma, agua que uno saca. No es posible. Y ojalá, esperemos que hayamos sido los únicos. Pero si hay alguno de ustedes que tuvieron esto mismo, únanse a nosotros. Yo en GB Radio vamos a estar fregando a la autoridad a donde encontremos anomalías, porque no estamos jugando con dinero, estamos jugando con la salud. No estamos jugando con que, bueno, les voy a vender una camisa que es de marca y es pirata. No, estamos hablando de la salud, de la vida y de la muerte. Y así como nosotros tuvimos la oportunidad de que nos tratase un muy buen médico, y no hubiera sido un buen médico, ¿qué hubiera pasado? Y de ahí un hospital, y de ahí un internamiento, y a seguir. Pues los pozolitos nos salieron en más de 5,000 pesitos, ¿no? O no ir ya a comer a los tianguis y juzgar a uno, a todos por uno. ¿Eso es a lo que nos están obligando? Nosotros difícilmente vamos a volver a comer en el Mercado del Carmen. No en el Mercado del Carmen en sí, en el que está atrás. Lo que ellos lo conocen como el mercado amarillo. Es patético. Y es patético que haya un líder charro que llegue, yo vengo por mi cuota y me anda valiendo madres lo que sirvas y cómo lo sirvas.
Y que el municipio diga, a mí me vale madre siempre y cuando me den mi derecho de piso. Y si se enferman o no se enferman, si se mueren o no se mueren, eso pasa a ser bronca de los comensales, ¿eh? Cada quien come donde se le dé su regalada gana. No, porque para eso está la autoridad. Vamos a ir el domingo. No nos hacen caso. Vamos a ir a presidencia municipal. No nos hacen caso. Seguiremos escalando, ¿eh? ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue la cabeza que nos haga caso y ponga un hasta aquí en lugares en donde se está jugando con la salud humana. En donde hay un código de salubridad que se debe de cumplir. Y en donde no se cumpla, hagámoslo saber a la autoridad, ¿no? Con que clausuren 3 o 4 o cierren 4 o 5 negocios, van a ver que los demás van a cumplir con lo establecido en la normatividad de salubridad. Pero hay que hacerlo. No lo habíamos hecho, mal hecho por nosotros. Porque hemos visto que el que cobra sirve y el que cobra prepara y el que llega del baño prepara y nos anda valiendo madres. Recuerdo que estábamos comiendo ese pozole y un día antes habíamos visto un programa de televisión culinario gringo, en donde estaban asombrados de que alguien preparara los alimentos sin guantes. Y me dijo Luisa, casualmente, ¿no? Me dice, ¿ya viste? Si los gringos, esos que hicieron ese programa, vinieran aquí, se caen. No, los que los caímos fuimos nosotros, ¿no? Increíble. Pero lo vemos. Como dicen, me voy a comer unos tacos. Y el que está cortando la carne le está cobrando, va al baño, se regresa, ya basta. Eso es increíble. Vamos a comenzar a reeducarnos. Vamos a comenzar a decir, el que cobra, prepara y sirve, vamos nosotros. Oiga, no, señor. Usted está cobrando, las monedas, el papel moneda que está sucio, que pasa de miles de manos, que quién sabe cuáles fueron las manos donde pasó. Usted está cobrando y está sirviendo y está preparando los alimentos. Por favor, por lo menos póngase un guantecito de plástico para cuando vaya a cobrar, ¿no? Ya de perdiz. Póngase un cachuchito de esos para que no caiga cabellos a los alimentos. Unos guantes para que lo que agarran esté limpio, ¿no? Quien esté preparando alimentos, que se quede preparando alimentos. Haya personas que preparan alimentos, que sirvan y que cobren. Así de fácil. Pues ese fue el motivo, amigos y amigas, por el cual tanto Luisita Martínez como su servidor no estuvimos en los horóscopos con Lu este lunes. Lo de corazón a corazón, por quien menos tiene más lo necesita, no es que tampoco lo hubiéramos podido dar, pero ya en épocas decembrinas, ya acercándose fin de año, las fundaciones y asociaciones ya están haciendo un corte, están preparándose para el año siguiente y no vamos a tener de corazón a corazón hasta la segunda semana de enero, por lo mismo, mientras las fundaciones y asociaciones civiles están arreglando el fin de año y el inicio, obviamente están sumamente ocupados y no pueden venir a realizar el programa. Y a la hora del búho, que estábamos muy dañados como para poder estar aquí. Por eso, su servidor, Eliseo Gisbert del Búho, en calidad de director de esta radio, les ofrecemos una disculpa en nombre mía y en nombre de todos los que colaboramos en GB Radio, porque no pudimos estar, pero fue por motivos meramente de salud. Nos vamos y regresamos con una denuncia de nuestra buena amiga Claudia Álamo, en donde dices, no es posible que un juicio de sucesión testamentaria sea desde 1999, todavía no se concluya, haya cualquier cantidad de violaciones procesales, haya denuncias penales y confirmados por periódicos en contra de un juez en materia familiar, el juez 38, y sigue en su puesto. Y la judicatura
bien, gracias. Que hay 30 y tantas denuncias en contra de este mismo juez y ahí sigue. Caramba. Ojalá no tengamos la mala fortuna de tener que tener un juicio familiar en ese juzgado. Pues es increíble como lo decíamos antes de irnos al corte. Aquí hay unas fotografías que después les vamos a subir a nuestra página de Facebook, en donde La Jornada, el periódico La Jornada, denuncian por cohecho y acoso sexual al juez 38 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del DF. Este angelito le pidió $1,000,000 por dar un fallo a favor. ¿Quién era la heredera? Una joven, obviamente, nos vamos a reservar su nombre, de 23 años. Y le dijo, bueno, $1,000,000. Y pues, ¿qué crees? Que eres muy bonita, estás muy guapa. ¿Qué más ofreces aparte del millón? Perdón. Y aquí lo tengo. Dice, el funcionario pedía $1,000,000 por resolver un juicio de reclamo de una herencia y algún tipo de favor sexual a una joven de 23 años, que tuvo la desgracia de perder a algún familiar que le heredó y tuvo aún peor la desgracia de caer con un pendejo juez de estos, el 38 de lo familiar en el Distrito Federal, que le pidió $1,000,000. ¿Ya se había dictado la fecha para dictar sentencia? Pues no. Primero la lana, después un favorcito sexual, hay el que sea tu voluntad, y después se dicta la sentencia. Y lo peor de todo es que la judicatura del Poder Judicial diga, bueno, hay 38 denuncias, 37, ahorita lo vamos a... Hay 35 averiguaciones previas abiertas en contra de jueces. Abiertas, cerradas, concluidas. Obviamente, ninguna. Pues cómo van a ir, dicen que perro no come perro. Pero es increíble esto. Dice, malos perdedores quienes acusan a los juzgadores, asegura el tribunal, el titular del tribunal, el licenciado Elías Azar. Imagínese eso. Malos perdedores quienes acusan a los juzgadores. Como si no supiéramos. Quizás, por desgracia, una gran mayoría hemos tenido que pasar por un juzgado por juicios propios o a título personal como defensor de alguna de las partes en conflicto. Y que nos digan que somos malos perdedores cuando sale un juez y dice, quiero $1,000,000 o no doy un fallo favorable, o quiero un tipo de favor sexual a cambio de un fallo favorable. ¿Eso es ser malos perdedores? Y por eso hay 35 denuncias, no una. A lo mejor hay un mal perdedor. Hay 2, hay 5. 35 malos perdedores. 35 que se atrevieron a ir a denunciar actos de extorsión. Porque aquí, con todo respeto para La Jornada, dice, por cohecho, no. Cohecho es si yo le doy, extorsiones que a mí me pide. Está extorsionando un juez para dictar un fallo. La extorsión es un delito grave, no alcanza fianza, pero son jueces, no pasa nada, y nos dicen que somos malos perdedores aquellos que nos quejamos por un mal juicio. Que haya omisiones, que haya equivocaciones en un juicio, por parte de quien sea, hasta del mismo impartidor de justicia, está bien, somos humanos. De ahí a retrasar juicios, de ahí a extorsionar por un fallo favorable,
De ahí a pedir favores sexuales por un fallo favorable, o en su caso, en el caso que nos ocupa con nuestra buena amiga Claudia Álamo, el decir, está la publicación en el boletín judicial, como es una obligación, después de un acuerdo tiene que venir la publicación de ese acuerdo en el boletín judicial, y el boletín judicial está en blanco. Tiene que haber una nulidad de actuaciones de ahí en adelante. Claudia Álamo lleva 20 años en este juicio. La casa de la que fue su abuela, después fue de su padre, la está reclamando. Una casa de clase media, 20 años. Y si hubiera tenido la necesidad económica de tenerla que vender por alguna enfermedad, como la que ahorita tiene una hermana de ella, pues perdón, pero al Hospital General, porque no hay lana. No podemos disponer de este bien hasta que no se le venga en gana al juez 38 de lo familiar dictar un fallo. Punto. Esto es más que increíble. Y que aparte de todo, el encargado de la judicatura diga que son malos perdedores. Qué bueno que ya cambiaron, porque Elías Azar casi se perpetúa ahí, pero dice que somos malos perdedores quienes acusan a los juzgadores, asegura el titular del tribunal. No lo asegura un pelagato, no lo asegura un secretario, no lo asegura un juez, lo asegura el titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el que era. Que somos malos perdedores quien denuncian a un juez. Eso es más que increíble. Este honorabilísimo juez, 38 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, Juan Tapia Mejía. Quien tengan algún asunto en este juzgado, pongan una queja, revísenlo, díganle a su abogado que le ponga lupa o que se preparen con centavos, porque gratis no va a ser la sentencia, que no hay más herederos, no importa, el juez va a encontrar pelos en la sopa con tal de no dictar una sentencia. Esto es increíble. Esto es por parte de la jornada. 1 millón de pesos más favores sexuales, ¿no? Aquí viene largo y tendido. Investigan penalmente a 35 jueces y 3 magistrados. Como dice el que era titular del tribunal, malos perdedores. Qué poca. El caso más ejemplar es el del juez 38 de lo familiar, Juan Tapia Mejía, quien fue denunciado por una mujer ante la fiscalía. Acá presentaron serias anomalías por parte de dicho juzgador. En los juicios mencionados, radicados inicialmente en el juzgado 38 de la familia, a cargo de juez Juan Tapia Mejía, aquí tengo cualquier cantidad de datos que uno dice, perdón, y no lo han suspendido. Ya no ha iniciado una averiguación previa, una carpeta de investigación por los delitos de extorsión y acoso sexual. Y quién sabe cuántos más. No lo han ni siquiera suspendido y sigue en funciones. Ya Claudia Álamo fue con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la señora Claudia Sheinbaum, a quejarse de esto. Y aún así sigue este señor. O están en contubernio, o les vale madre la impartición de la justicia. Porque de qué otra forma se puede considerar esto. En un caso, 20 años para que se dicte una sentencia, y todavía no. Y van a tener que tirar el juicio por nulidad de actuaciones, porque en el boletín judicial no está puesto, y aquí está
tengo en el teléfono. Desde el 23 de marzo de 1998, y en la parte inferior, ahorita se lo voy a pasar a nuestro productor a Enrique, que lo publique, cómo está el sello del boletín judicial en blanco. Desde 1998, 21 años. Y ha continuado con el juicio, pese a que la misma ley indica que tendría que ser hecha la publicación de ley. Y a un tipejo de eso se le puede pasar eso, y no pasa nada. Y si no hubiera sido asesorada adecuadamente Claudia Álamo, a lo mejor ya no tendría ni casa. Pese a que se debió de haber anulado todo el juicio hasta 1998. Tiempo, dinero, abogados, esfuerzos, coraje, para que nos venga a decir el titular del tribunal que son malos perdedores quienes hacen un juzgamiento en contra de los jueces. Que el señor no se dará cuenta que, por desgracia, nuestro sistema legal es corrupto en forma. Y como lo hemos dicho en la hora del búho, en nuestro país no se paga el delito, se paga la pobreza. ¿Cuántos delincuentes hay que no llegan ni al Ministerio Público porque llegaron a un arreglo previo a? ¿O cuántos que no llegaron al arreglo previo a, con el Ministerio Público llegan al acuerdo? ¿Cuántos sabemos? Miles. Y el que no llegue a un acuerdo ahí, pues ¿qué creen? Pues va para adentro. Y de ella que salga. El tiempo lo dirá. Tenemos el récord mundial, que desde el año 2003 está una persona privada de su libertad en el reclusorio de Barrientos por homicidio y no se le ha dictado sentencia. Desde el año 2003. Ya lo sacamos en la hora del búho. Increíble. 16 años y no le pueden dictar sentencia, quizás porque no haya los elementos. Cuando no haya los elementos, pues le van a decir, perdone usted, oiga. Bueno, ni siquiera le dicen perdón. ¿Sabe qué? Juanito Pérez, a la calle con todo y Chivas. Y esos 16 años. Y esa familia destrozada, ¿dónde? ¿Quién sabe? Tenemos el récord mundial. Una persona sin sentencia después de 16 años. Claudia Álamo, después de más de 20 años, sin sentencia. ¿Será un récord? ¿Quién sabe? Para que un neófito, ignorante, diga, son malos perdedores aquellos que pretenden denunciar a jueces. ¿Y cuántos de nosotros y de ustedes, amigos y amigas, hemos sido sorprendidos por una autoridad de ese tamaño? Practicando el derecho, cualquier cantidad de jueces, a título personal, me pidieron dinero para una sentencia favorable, teniendo los elementos. Punto. Sin presentar, y lo pongo en forma más clara, sin presentar, y ustedes, amigos y amigas, quizás si por desastre tengan un problema de esos, un banco, cualquier banco, el más piojoso que le quieran poner enfrente, a ustedes los denuncian, los demandan en la vía ejecutivo mercantil por incumplimiento en el pago de alguna tarjeta de crédito y sin la necesidad de poner el documento base de la acción, el juez le da entrada. Es a los únicos que le admiten la entrada a todo. Pero si usted, amigo y amiga, su vecino le debe 50,000 pesos y no tiene un documento que lo avale, se tendrá que ir a medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil. Pero un banco no. Un banco puede hacer lo que se le venga en gana. Y para hacer valer eso, nos pedían dinero a los abogados. No, miren, no le busquen. Pues pongan aquí unos centavitos y le damos seguimiento a su juicio. Si no es improcedente lo que me está pidiendo. Y dicen que son perdedores. Perdedores son estos güeyes.
que aparte de todos cínicos piden 1 millón de pesos y favores sexuales. Y ahí siguen, intocables. Y desde 1998, 21 años y no se dicta sentencia. Y se está pidiendo nulidad de actuación y dice el juez que no se da. ¿No, cabrón? Pues ¿qué hay que hacer entonces para pedir una nulidad de actuaciones? Es increíble. Tenemos que tomar una conciencia, amigos y amigas, de que no nos podemos y no nos debemos de dejar ante son las autoridades a que hagan lo que se les venga en gana. Mientras nosotros agachemos la cabeza, mientras nosotros no pongamos el grito, van a seguirlo haciendo. No sé si ustedes conocen a algún juez pobre. Yo no. ¿Algún ministro pobre? Yo no. ¿Algún ministerio público pobre? Yo no. ¿Por qué? Porque abusan de nosotros a sabiendas de que nos vamos a quedar callados. Vamos a denunciar. Vamos a decir ya basta. Hacer que el titular del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, el pobre idiota Elías Azar, se trague sus palabras diciendo que son los perdedores, son los que se quejan de extorsión de jueces. Eso que lo dijera cualquiera, a lo mejor se lo hubiera yo pasado, quizás por ignorancia o estupidez, pero que lo diga el titular del Tribunal Superior de Justicia, eso es inadmisible, inadmisible. ¿Eso qué quiere decir? Que cada juez que es corrupto, pues cada juez que le ha de cooperar le ha de dar su lana al titular, ¿no? Para que le deje de seguir haciendo con sus corruptelas y siguiendo pidiendo favores sexuales a una jovencita de 23 años. ¡Qué poca madre! Y no lo dije todo completo. Eso fue desde el año 2012. ¿Y qué creen? No pasó nada. El juez, ahí sigue. La jovencita, pues quién sabe qué haya pasado con la jovencita. Perdió la herencia, capaz, porque se atrevió a denunciar a un corrupto, a un mal juzgador, a un pésimo impartidor de la justicia. Recuérdenlo, juzgado 38 de lo familiar en la Ciudad de México. Taca. Cambiando un poquito de tema, pero el mismo. Dice en el portal de Joaquín López Dóriga, el robo vuelve a coronarse como el delito más frecuente en México. Y las cifras son no alarmantes. Lo que le sigue: 113,000 denuncias por robo. 113,000 en lo que va del año. Y todavía falta pues, las vacaciones de diciembre, ¿no? 113,000. Y yo me pregunto, ¿y cuántas no se levantaron? Del autotransporte público me quiero imaginar que 1 de cada 1,000 fue a levantar una denuncia por robo. Y son 113,000. Y voy a verme beneplácito que sean otros 130,000 que no denunciaron. 260,000 en 11 meses y medio. Pues yo con eso tendrían que decir, vamos requete bien. Feliz, 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 como una lombriz. Increíble, pero cierto. Se vuelve a coronar como el delito más frecuente en México, el robo. Vamos a ver qué dice. Perdón, me equivoqué de número. No son 130, son 112,917 averiguaciones. El robo sigue siendo el delito más frecuente en México, pues representa el 21.9% de las 112,917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en el 2019. Le siguieron los delitos en materia de hidrocarburos con el 13.9%,
de armas y otros materiales explosivos con el 12.3%, y como sexto censo nacional de la Procuración de Justicia Federal del INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que este año también se identificaron en menor medida los delitos a instituciones de crédito con el 9.1% y fraudes con el 7.5%. Indica que la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz se concreta el mayor número de delitos cometidos, al reportar 17.659, 7.646 y 6.972 respectivamente. La Ciudad de México se lleva 10.000 más que el Estado de México. Qué bueno que les cayó bien el cambio del PRD a Morena. Y que conste que si había alguien patético en la Ciudad de México, se llama el señor Mancera. Mejor conocido en el bajo mundo como los Biscuits de Obregón. En segundo y tercer lugar se colocaron aquellos referentes a robo con el 7.2%, delitos en materia de hidrocarburos con el 3.9%. Por otra parte, el INEGI expone que en el 2019 laboraban 22.825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. De ellos el 57% fueron hombres y el 42.5% fueron mujeres. Además, al menos 8.000 se encontraban incorporados al servicio profesional de carrera ministerial, policía y pericial. En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal, trabajaban 11.579 personas, de los cuales 26% eran agentes del Ministerio Público y 23.2% personal administrativo y de apoyo. Eso es bastante intrascendente. Pero 113.000 delitos por robo es un mundo. E insisto, ¿y cuántos que dijeron, ya me robaron mi celular, ya me robaron un espejo, ya me robaron mi cartera, ya me quitaron mi reloj? Dicen, ir a la agencia del Ministerio Público es ir, ese día es perdido. Y de ahí lo largo que equivale a ir al Ministerio Público. ¿Y qué pasó? No han girado los citatorios. Y peor, cuando eso, contra quien resulte responsable. No, pues ya bailó. ¿Cómo van a saber contra quién? Eso se archivan. Y por eso la gente dice, ¿a qué voy? ¿A qué voy a decir? Iba en el transporte público, se subieron dos gandallas, amagaron al operador y nos saquearon a todos. Y como lo decía la semana pasada, raro, roban al pasaje, pues normalmente nunca roban al operador. Que el pasaje, pues, que trae los 50 pesos, los 100 pesos, un relojito económico, un celular quizás económico, pero el operador del transporte por lo menos trae 2 o 3 mil pesitos, también su celular, también un relojito, y casualmente nunca lo tocan. Complicidad o casualidad, cada quien le pondrá su nombre, yo le pongo coincidencia. Pero ¿cuánta gente que es robada, sobre todo en el transporte público, que no denuncia? Y de estos, ¿cuántos son de robo de automóvil? Que forzosamente tienen que ir a denunciar. Porque ahí sí ya no quedará, aunque usted traiga una carcachita, tiene que ir a denunciar el robo del automóvil, porque si cometen un ilícito en ese vehículo, el responsable es usted. Entonces hay que ir a denunciar el robo de automóvil. Punto. Y el transporte de carga, que tiene que ir a denunciar, porque si no van a denunciar, la compañía de seguros no les hace efectivo el pago. ¿Cuántos robos de automóviles hay? Muchísimos. Y que se tiene que ir a denunciar, porque así lo marca la ley. Bueno, lo marca la ley para todos los delitos, habría que denunciarlos. Pero si voy, porque me robaron mi teléfono celular, que me costó 500 pesos, y voy a perder un día de trabajo, voy a tener que ir a ratificar mi denuncia. ¿Y contra quién? Pues contra quien resulte responsable, pues
pues perdón, lo único que voy a hacer es ir a perder mi tiempo, me van a descontar de mi trabajo, voy a perder mi tiempo, ¿y cuál va a ser la ganancia? Nada. La policía judicial, la policía ministerial, ¿contra quién se va a ir? ¿Qué saben en muchos de los casos? ¿Sabe la ministerial qué bandas hay en su jurisdicción? Y de la forma en que trabajan esas bandas delincuenciales en su jurisdicción. Y que siguen laborando con el apoyo, protección, como se le quiera llamar, de la policía ministerial. O no saben en dónde está tal determinada. A mí en una ocasión me robaron un vehículo en la colonia Narvarte. Llamé a la policía, llegó la policía, entonces en tal parte, vaya a buscarlo en el Estadio Azteca. Y efectivamente. Oigan, ¿ustedes cómo saben? Es que la banda que roba carros en esta zona va y los deja atrás del Estadio Azteca. Y ahí estaba. Desmantelado. Pero ahí estaba. Ya saben cómo operan esas bandas, en dónde operan esas bandas, y casualmente siguen operando las mismas bandas. ¿Será casualidad? O como decíamos, o coincidencia. Dejémoslo en casualidad. Pero si después de escuchar estas cifras seguimos diciendo vamos requete bien y que estamos feliz, no puedo. ¿Quién de ustedes, amigos y amigas, se atreve, ya tenemos que decir, se atreve a salir fin de semana, en la noche, a una fiesta, a un antro, a cenar? Es decir, pues vamos aquí cerquita, ¿no? No es que nos vamos a X municipio, no, pues nos quedamos por allá, ¿no? O no vamos, porque no vamos a salir de la fiesta a las 2, 3, 4 de la mañana, y en el trayecto si nos asaltan, ¿qué hacemos? Usted sale en la madrugada y ve una patrulla cada 2 horas. No hay vigilancia. Y pese a saber en dónde están los puntos neurálgicos de los diferentes municipios y de las diferentes zonas, lo saben perfectamente bien las autoridades. Pero ¿cuántas patrullas usted ve en la noche? Insistimos. Mientras a la policía la sigan haciendo trabajar, pese a que la ley federal del trabajo lo prohíbe, 24 horas. Yo quiero ver qué policía o qué persona común y corriente aguanta trabajando 24 horas. A las 16 ya se está cayendo. Pues hay que echarse un palomazo, una cistita, un almohadazo, aunque sea, ¿no? Baja la protección. Y eso lo tienen perfectamente contemplado y estudiado la delincuencia organizada. Antes podíamos salir. Con el salir ya nos da miedo. Cuando salen nuestros hijos, ¡ay!, nos quedamos con el Jesús en la boca. Ojalá y regresen con bien, con la inseguridad al tope en nuestro país. Pues por primera vez, yendo en contra de lo que yo pienso en política, dejaría de pensar un poco en la inversión pública y privada y me concretaría a la seguridad del país, a dar una seguridad real a la ciudadanía, como la que nos merecemos. Por mientras a algún policía le sigan vendiendo el parque, mientras a un policía les den una dotación reducida de balas, no vamos a parar esto. Mientras no haya un cambio de armamento efectivo hacia las diferentes policías y estén mejor armados la delincuencia, la inseguridad va a seguir siendo elevada. Quiero tocar este tema muy breve, está chusco, para romper un poquito la solemnidad del siguiente tema de Genaro García
del que fue el omnipotente en la Secretaría de Seguridad Federal, increíble. Pero lo que estuvimos viendo este fin de semana en la televisión y el lunes, que ya lo pasaron públicamente, como un embajador de México se roba un libro. Se roba un libro, lo esconde en unos periódicos y se sale en una librería de Buenos Aires, Argentina, y un libro carísimo, 120 pesos. ¡Qué desprestigio! ¡Qué forma tan absurda! ¡Qué estupidez! Y en lugar de decir, señor, está el video donde se ve que lo ojea, saca un periódico de su brazo, envuelve el libro y agarra pata. Y sale un vigilante, le dice, señor, regrese, porque creemos que se le pegó un libro por equivocación, ¿no? Y está el video en donde no compra absolutamente nada y se roba un libro de 120 pesos. En lugar de decir, perdón, eso no es una equivocación, porque si cualquiera de nosotros nos metemos en una librería y nos sacamos un libro de 120 pesos, ¿qué cree? Vamos al Ministerio Público. ¿Por qué? Por robo. Punto. De inmediato, cuando le dijeron se está robando usted un libro, sacó su credencial, perdón, soy diplomático, tengo inmunidad, soy el embajador de México ante la República de Argentina. Qué pinche barato. Señor, lléveme ante la autoridad. No quemo mi país por 120 pesos. Hoy, un periodista al cual yo admiro, Joaquín López Dóriga, lo trató de defender. No, eso es indefendible. Si es indefendible con un ciudadano común y corriente que robe algo, es más indefendible aún que el representante de nuestro país ante otro país se robe un libro. Es que me equivoqué. Bueno, te equivocaste, ¿no? A lo mejor mucha gente que se ha robado un libro, que se ha robado un pan Bimbo, me equivoqué. Pues sí, pero te lo robaste, mijo. Y el delito no se llama equivocación, el delito se llama robo. El señor presidente López Obrador lo disculpó en la mañanera cuando dijo, es que no lo quiso hacer. Bueno, pues hay mucha gente que conozco que es ratera. Dice, no lo quise hacer, pero me ganó la necesidad, o me ganó la costumbre, o me ganó X. No hay perdón para ello. Me quiero imaginar que también el mismo señor presidente le dijo, te me vienes para acá. Vamos a ver. En lugar de agarrar y salir a la conferencia matutina y decir al señor presidente, lamentamos mucho ante el gobierno de Argentina lo sucedido por nuestro embajador. Estoy solicitando que reingrese al país y en automático deja de ser el embajador de México ante Argentina. Punto, se acabó. No es culparlo, no que sea un hombre de 70 años o que poco más de 70 años. Eso no es culpa. Conozco a varias gente que por robarse X cosa de más de 70 ha ido a prisión. ¿Por qué el señor embajador no? ¿No tocó una agencia del ministerio? Simple y sencillamente por la inmunidad diplomática. Y lo sacaron de Argentina el día de ayer. Y le dijo a la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se le olvidó pagarlo, que había pagado unos discos, pero que no pagó el libro. Y en el video se ve que no compró absolutamente nada, y lo único que fue,
Se fue directo a los libros, agarró el libro, lo envolvió en un periódico y se salió. No había comprado nada, no se le olvidó. Que no finja Alzheimer el ex, espero que sea ex diplomático, ex embajador. Punto, que lo remuevan del puesto, se acabó el asunto. Y si es necesario, que se le juzgue. Va a ser un delito menor, por la cuantía, pero que se le juzgue. Vamos a hablar inmediatamente después de Genaro García Luna, que quién sabe cuántos millones de dólares. Pues es lo mismo un ratero de esos que un ratero de estos, ¿no? Son funcionarios públicos los cuales creeríamos nosotros que deberían de ser los más confiables, los más honestos. Pero dice el señor Valero que no tuvo la intención de robarse un pinche libro. Pues no lo tuvo, pero se lo robó. Ya se ve un hombre de edad, a lo mejor el Alzheimer sí le pegó, ¿no? La señora secretaria de Gobernación dijo que el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero, le aseguró que no tenía ninguna intención de robar el libro. Perdón. Aquella persona que agarra y tomo el libro, lo pongo en mi carrito, o agarro varias cosas, y se me olvidó sacar del carrito el libro, a lo mejor se le pasó. A lo mejor. Pero quien lo esconde en un periódico, perdón, no hay atenuante. Y no porque sea embajador, y esperemos sea pronto ex embajador, y que se le dé baja como diplomático mexicano. Ahí está el video. No es de que alguien lo detuvo y presumió, no. Ahí está el video. Y en el video se ve cuando se lo está robando, cómo lo esconde en un periódico y cómo se sale de la tienda. No pasó por ninguna caja, no compró ningún otro disco, no compró nada. Se metió al área del libro, sacó el libro, lo envuelve, lo esconde, se sale. Punto. No hay por qué engañar al pueblo. El embajador, el señor presidente, la señora secretaria de Gobernación, ya está, insisto, una persona que yo reconozco mucho, como es a Joaquín López Dóriga. Tratar de decir, es que toda su vida fue muy honesta. Bueno, pero ya lo cometió el primer error. ¿Qué costaría agarrar y decir, bueno, señor embajador, lo lamento, pero se le da de baja del sistema de relaciones exteriores de México, se le pone que ya no pueda volver a ser representante de México en ningún país del mundo, no se vaya a robar otro libro, ¿no? Y por 120 pesos lo hubiera hecho de problema el gobierno de Argentina, no. Pero ¿cómo quedamos los mexicanos? La figura de México, ¿cómo queda? Que ahora le da la vuelta al mundo, una noticia de esa le da la vuelta al mundo en cuestión de minutos por redes sociales. En cuestión de minutos, el mundo ya sabía que el embajador de México, porque a lo mejor no dijeron el señor Óscar Ricardo Valero, porque nos dicen Óscar Ricardo Valero, la madre, pues ¿quién es? ¿Quién sabe? Pues si no dicen el embajador de México, en cualquier parte del mundo, se roba un libro, ¿qué van a decir de México? Puro pinche ratero, ¿no? Pues no. Y que sea un ejemplo, el castigo que se le pueda poner a este ex embajador, ojalá. Porque si no, pues mañana se va a robar otra cosa. Y si hubiera, porque hasta torpes, ¿no? Yo creería que con esto, que no es un delincuente profesional, porque si hubiera llevado el señor embajador su valija diplomática, abre su valija, mete un libro, lo cierra, y no hay poder humano que le hagan abrir la valija diplomática. Pero está torpe, ¿no? En una feria de libro, llega, me voy a ahorrar 120 pesotes. Amigo y amiga, ¿sabe usted cuánto gana un embajador de México en el exterior? Dependiendo del país. El país en donde menos gana un embajador son $8,000 al mes. Más casa, más coche, más chofer. Es en el país donde menos gana un embajador. En Haití, quizás, los países realmente pobres es donde más ganan, donde menos ganan. $8,000.
El embajador de México en Estados Unidos gana $40,000. El costo de la vida es mayor. $8,000. Pesos más, pesos menos, son 160,000 pesos al mes. Y robarse un libro de 120 pesos. Qué ridículo, qué falso, qué pobre. Y aquel que pretenda defender la figura de ese señor Oscar Ricardo Valero no tiene argumentos. Hubiese argumentos si en esa librería no hubieran tomado la filmación en donde lo agarran, lo sacan, lo envuelven en un periódico y se sale caminando. No, fue el dicho de un guardia de seguridad contra el dicho de un señor embajador. Ah, caramba. Pero cuando está el video, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se puede alegar? ¿Cómo se puede alegar inocencia? No se pudo alegar inocencia que a los 2 días de haber cometido el ilícito, el señor presidente le dijo: vas para México, te regresas, mijo. El cónsul pasa a hacer funciones de embajador por mientras se determina tu situación. ¿Ahí está? Y dicen que el señor Valero es diplomático de carrera. Yo no lo dudo. Que siempre fue muy honorable. Yo no lo dudo. Pero en esta ocasión se robó un libro. Y en esta ocasión puso el nombre de México en mal ante el mundo. Punto. No fue Oscar Ricardo Valero. Fue México. Para que nos quede más claro y que el señor presidente no diga: cometió una equivocación. No. Perdón, a mí el señor Valero, a título personal, me anda valiendo madre. Pero sí me importa que el nombre de mi país quede mal en la República de Argentina y en el mundo. Porque van a decir: si eso lo hizo un embajador, ¿qué no van a hacer sus habitantes? Me quiero imaginar, amigos y amigas, y hago esta pregunta a título personal: ¿qué habrá pasado en Argentina? Mire que viven cualquier cantidad de mexicanos, y más en Buenos Aires. ¿Qué habrá pasado con el siguiente mexicano que entró a esa librería? Pues, con el sonsonete que tienen los argentinos y la forma de hablar que tenemos nosotros, nos caracterizamos en serio. Punto. ¿Qué habrá el siguiente mexicana que entró a esa librería? Oigan, busco el libro X. Sigan este cabrón. Si el embajador se robó un libro, pues se va a robar 2. Imagínense ustedes. Y los siguientes días que hayan entrado mexicanos a esa librería, ¿cómo los habrán visto? Como delincuentes. ¿Por qué? Por culpa del señor embajador. Y esa noticia se habrá corrido como pólvora en Argentina. Cuidado, librerías donde entre un mexicano, síganlo. Pues hay que poner un ejemplo, un castigo ejemplar. Que se retire del servicio diplomático del señor este. Eso sería un buen aviso. Si eso se hizo con un embajador. Lo mismo puede pasar con un cónsul. Lo mismo puede pasar con un agregado. Punto. No es un agregado, no es un cónsul, no es un embajador. Es el nombre del país que representan. Un ejemplo. Un castigo ejemplar. Se retira. Usted, amigo y amiga, róbese un teléfono de la empresa donde usted trabaja. Lo corren y no lo indemnizan. Puede ser otro claro ejemplo, otro claro aviso a los demás diplomáticos. Te robaste un libro, amigo. Te corro. Y te corro sin pensión. A ver, güey. Dicen que lo que más duele, es en la bolsa. Y ya está grande el señor. Pues sí. Pero insisto, hay muchos delincuentes de más de 70 años que están en prisión. Y ya está. Y aquí lo dice claramente: quien fue exhibido en un video robando un libro de ese país sudamericano arribó esta mañana a la Ciudad de México, junto con
la secretaria de Gobernación, que fue al cambio de poderes en Argentina, representando al señor presidente López Obrador. Olga Sánchez Cordero le dijo: Javier, mi rey, dice el preciso que te regreses conmigo. Capaz de que el señor presidente le va a llamar a la abuelita o a la mamá del señor embajador para que le jalen las orejas por ratero el cabrón, ¿no? Digo que fue una cosa chusca, pero que si lo analizamos un poquito, qué mal puso este señor Valero, ¿sí? Valero, el nombre de México ante el mundo, haciendo creer al mundo que si eso hace un embajador, ¿qué no harán los ciudadanos comunes y corrientes? Pues ojalá y se pueda aplicar un castigo ejemplar para que ningún otro hombre o mujer que esté en representación de México ante cualquier parte del mundo se le ocurra volver a hacer un acto de esos, y por 120 pesos. Qué miserable. Creo que con lo que está pasando con el señor Genaro García Luna es una consecuencia de Felipe Calderón Hinojosa. Desde Genaro García Luna le quieren aventarle la bronca a Felipe Calderón. Recordemos que el señor García Luna estaba desde Vicente Fox. ¿Es inocente? Pues apostaría el bigote que no. ¿Por qué se han tardado tanto en encontrarle esto? Porque es la política de la mexicana. Y sobre todo, por la inadversión que existe entre el señor presidente López Obrador y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Que ese señor García Luna sea el encargado de lo que era la policía de investigación contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico y todo esto. El secretario de Seguridad Pública Federal. Y todo comenzó a salir como no hay voluntad política en nuestro país. Todo comenzó con el juicio del siglo, con el juicio hacia Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en donde si hay algo que me parece patético de la justicia de los Estados Unidos, es el famoso testigo protegido, que también ya se ha querido implantar en nuestro país. Ese testigo protegido va a decir lo que quiera la autoridad que diga, con tal de una disminución de un trato con una condena. Y más una condena como es la de Mario Zambada. ¿Qué quieren que diga? ¿Quién quieren que les ponga? Yo digo que entregué dinero a diestra y siniestra, ¿yo qué gano? Yo siento que el testigo protegido es como una moneda de 3 pesos, ¿no? Falsa. Y no porque no lo haya hecho, no porque no haya sobornado él y o cualquier cantidad de traficantes de drogas a este señor y a cuanto les hayan sucedido para poder traficar droga. Pero el testigo protegido lo siento totalmente incoherente, falso, porque hablan de que le dio poco más de algo así como $2 millones. Perdón, poco más, ¿cuánto es? Poco son $100,000 más, 2 millones más, 5 millones más. Después hay contradicciones porque dice, le dimos poco más de 2 millones y después le dimos poco menos de 8 millones. ¿En 2 ocasiones? ¿O fue la misma? Que esos poco más de 2 millones eran poco menos de 8.
Cuando el Maya Zambada lo presentan ante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, dice, para comenzar lo empina en forma y bien y bonito para que le dieran cadena perpetua. ¿Cuántos me mandó matar? Él puso el número que le dijeron los gringos que dijera 100 o 1000, no importa. Dio un número que ordenó Joaquín Guzmán que mataran. Él dio un número. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? ¿Dónde los mataron? ¿Quién sabe? Esos son los malos testigos protegidos. Yo siento que un testigo protegido con documentales hacen prueba plena. Sin documentales es palabra contra palabra. Y si creemos en la presunción de inocencia como un elemento base del derecho, pues pensaremos entonces en la inocencia. Pero ¿cuántos son más de 2 y cuántos son menos de 8? Porque yo no sé si le di de soborno a un policía porque me pasó un alto 100 pesos. A lo mejor se me olvida que le di 100 pesos. Pero no se me va a olvidar si le doy $2 millones. O sea, es increíble que se olvide cantidades tan fuertes como son esas. Ahora, qué buena memoria para que eso haya sido desde el 2005 y hasta el 2010. Está crítico. Ayer lo detienen y dice, estos son los 4 cargos, lo estamos leyendo de Animal Político, del día 11 de diciembre. Estos son los 4 cargos por los cuales se está acusando a Genaro García Luna en Estados Unidos. Los fiscales también han solicitado al juez iniciar un proceso para confiscar bienes del exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, deben decir de Vicente Fox y de Felipe Calderón, porque con los dos estuvo. De acuerdo con la acusación descalificada hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se le acusa inicialmente de 4 cargos criminales ante la Corte del Distrito de Nueva York, por los cuales se pide proceder penalmente en su contra y confiscar todos sus bienes. El documento en la acusación criminal, número CR19/576, detalla que 3 de estos cargos están relacionados directamente con una operación criminal organizada, sistemática y transnacionalmente perpetrada desde el año 2001 hasta la fecha, que permitió la introducción de sustancias prohibidas a territorio estadounidense, principalmente cocaína. Se estima que sería por lo menos de 5 kilogramos de dicha droga. Por favor, nadie que esté en este medio, porque yo no estoy en el medio de las drogas, pero sí en el medio del derecho. Nadie va a sobornar a un secretario de Seguridad Pública federal por 5 kilos. Y menos le voy a dar $2 millones porque esos 5 kilos no valen $2 millones o valen menos de $8 millones. Es absurdo decir que alguien, un abogado, una persona física, una persona moral, se atreva a sobornar a un secretario de Estado por 5 kilos. Eso es risorio en serio. Si me dicen, es que pasó un tráiler de 35 toneladas, estoy totalmente de acuerdo. Pero por 5 kilos es risorio. A lo mejor por 5 kilos alguien se atreve a sobornar a un comandante, pero no un secretario de Seguridad Pública Federal. Eso es más que absurdo, porque es un dicho, un testigo protegido. Por ese señalamiento, que deberá ser probado por un juicio, el fiscal Richard Dolan acusa al exfuncionario mexicano de 3 delitos: conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína y conspiración para importar cocaína por 5 kilos. ¿Quién en su sano juicio? A lo mejor un narco pequeño a lo mejor lo hace, un narco grande no lo hace, y un funcionario público de mediano rango tampoco lo hace. Hay cosas obscuras que eso, amigos y amigas, nos vamos a quedar con las ganas de saber. Casualmente vinieron altos funcionarios
Públicos de los Estados Unidos hace una semana, menos de una semana, a hablar con el señor presidente López Obrador. Un asunto de estos, amigos y amigas, no se trata de la DEA, del FBI, de la CIA. Eso se trata entre países. Señor presidente López Obrador, tenemos esta información. ¿Cómo lo manejamos? Al igual que si se detienen gringos aquí de un nivel elevado, tampoco el gobierno mexicano va a tomar decisiones tan a lo rápido. Se comunican con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, oigan, tenemos esto. ¿Cómo lo manejamos? Eso es como se manejan. ¿Cuál va a ser la realidad? Nunca lo vamos a saber. Lo van a saber los funcionarios de los Estados Unidos que vinieron y las personas que estuvieron en el despacho con el señor presidente de la República. Punto. Y de ahí se desencadenó. Y de ahí, si ustedes ven, el expresidente Fox no ha dicho, esta boca es mía, cuando diario decía algo, y me voy a referir con palabras de Vicente Fox, algo de López, refiriéndose al presidente López Obrador. Ahora, miren, calladito, porque está siendo investigado de evasión fiscal su hijo. Entonces ahorita calladito se ve más bonito. Felipe Calderón también comenzó a levantar la voz cuando le dijeron, es que también fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. ¿Qué? Su enemigo número uno del señor presidente López Obrador. Vámonos. No digan que fueron 40 toneladas, pues digan que fueron 10 kilos, 5 kilos. Con eso se arregló. El acusado Genaro García Luna, junto con otras personas, conspiró y actuó intencionalmente para distribuir las sustancias prohibidas, indica la acusación. En un momento determinado, promovió la distribución, que es muy diferente, ¿eh? Yo promuevo la distribución de cualquier enervante, pero decir que él actuó intencionalmente para distribuir, ya me quiero imaginar a un señor secretario vendiendo los sobres de perico, ¿no? O sea, no, suena risorio, muy risorio. El cuarto delito que el fiscal imputa al exsecretario de Seguridad Pública es el de haber rendido en 2018 una más declaración falsa ante agentes del Servicio de Aduanas de Inmigración de los Estados Unidos, en la que negó que estuviera implicado o que haya participado en hechos posiblemente constitutivos de algún delito. Se le citó para declarar en contra de Joaquín Guzmán Loera. Y dijo, no tenía nada que ver yo con ese personaje. Ahora los gringos piensan que sí tuvo algo que ver con él y que hubo falsedad en declaración. Dice, cuando en realidad era consciente que sí había participado en actividades criminales por las cuales no había sido arrestado, señaló el fiscal. Genaro García Luna realizó dichas declaraciones como parte de un proceso migratorio relacionado con su residencia permanente en el estado de Florida. La acusación formal también sostiene que, de acuerdo con la legislación estadounidense, resulta procedente la apertura de un proceso paralelo para confiscar bienes de García Luna que hayan sido resultados de ganancias ilícitas, producto de las actividades criminales que se le imputan. ¿La tiene fácil García Luna? No. Esto ya es una encomienda, esto ya es un señalamiento, lo van a juzgar, sí, no le van a permitir fianza, porque como secretario de Seguridad Pública Federal de México pudo haber tenido cualquier cantidad de contactos en el mundo para poderse evadir de la justicia. Lo van a encerrar. Digo, qué bueno. Si le demuestran, de inmediato, México dice que congelen todas las cuentas de García Luna. Hasta ahorita han congelado 11 cuentas. Qué bueno sería que le informaran al pueblo mexicano, esas 11 cuentas, cuántos centavitos había. Porque si me dicen que en 11 cuentas habían 500,000 pesos, digo, pues a lo mejor es producto de sus ahorros, ¿no? Pues si me dicen que en esas 11 cuentas habían 14 millones de dólares, pues el señor era un corrupto, punto, se acabó. Y vendía protección y le ofrecía protección a cambio de dinero.
Pues no nos dicen. Siempre no es esta administración. Esta y las anteriores nos informan a cuentagotas. Y cuantas gotas se les da la gana decirnos. Punto. De que no se la va a acabar. No se la va a acabar. De que va a pasar años en prisión Genaro García Luna, sí. ¿A base de qué? Pues de testigos protegidos. Lo peor no es eso. Ya dijo el señor presidente López Obrador que se va hasta el fondo. Y que si algo tuvo de ganancia Felipe Calderón, se le va a juzgar a Felipe Calderón por los mismos delitos. Y ahí tiene razón el señor presidente López Obrador, ¿eh? Y más con la contestación absurda del expresidente Calderón. Increíble, pero cierto. Porque dice el expresidente Calderón dice desconocer los cargos contra García Luna, el encargado de su guerra contra el narcotráfico. Perdón. Aquí no se mueve una hoja de un árbol si no es con el permiso del presidente. Y si el señor presidente, ante una situación que, insisto y reitero, como dicen que dijo, porque no hay grabación, no hay nada, que el presidente declaró la guerra al narcotráfico, en automático, el secretario de Seguridad Pública Federal tenía que estar permanentemente en comunicación con el presidente, informándole cosa por cosa. Si desconoce, pues pasa a ser cómplice por omisión. Y está contemplado en la ley. Por omisión. Es que no lo supe. Por güey, mijo. Ya no es culpa ni del presidente López Obrador, ni es culpa tuya. Y se acabó el asunto. Va a estar en boca de todos esa situación de Genaro García Luna. Ojalá y sea transparente, ojalá y la autoridad, ojalá y la cuarta transformación no nos dé información a cuentagotas y que nos digan, es esto. Pero mientras nos digan, en vía de mientras, que fue por 5 kilos, yo no me lo creo. Y que fueron poco más de 2 o poco menos de 8 millones de dólares, tampoco me la creo. Y tampoco me la creo que sea un testigo protegido, que es un narcotraficante que está detenido en los Estados Unidos desde el año 2001 y que él está haciendo su luchita de tratar de que le bajen la condena, no sé cuántos años esté el Mayo Zambada, pero que le bajen su condena N cantidad de años por cooperar o por ponerle el dedo a quien las autoridades de los Estados Unidos le señalen. Ya puso el dedo con Joaquín Guzmán Loera, a lo mejor ya le bajaron N cantidad de años. Ya le pone el dedo a Genaro García Luna, a lo mejor le bajan otra cantidad de años, que a lo mejor vemos que en 1, 2 o 3 años, a lo mejor pudiese salir el Mayo Zambada. Son testigos protegidos de muy dudosa calidad. Dejémoslo de ese tamaño. No puedo yo creerle al 100% a alguien que por el bienestar propio pueda mentir en su propio beneficio. Y seguimos con Animal Político y dice, Calderón dice desconocer los cargos contra García Luna, el encargado de su guerra contra el narco. Definitivamente eso es falso de toda falsedad. Un expresidente está tan informado como el mismo señor presidente de la República. Punto. Pero dice, no sabía. Dice, García Luna fue el encargado de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, acción insignia de su gobierno y uno de sus colaboradores más cercanos. Eso, cierto. Y si uno de sus colaboradores más cercanos hizo y deshizo, y él, por omisión, lo dejó hacer, va a ser copartícipe del mismo delito, ¿eh? Dice, el expresidente Felipe Calderón dijo que desconocía los detalles de la detención de Genaro García Luna, uno de sus colaboradores más cercanos, y a quien encargó la guerra contra el narco durante su gobierno. En el tuit, el expresidente aseguró que estaría pendiente de los cargos que se le formulen a su exsecretario de Seguridad Pública y que su postura siempre
será siempre en favor de la justicia y la ley. El exmandatario se dijo sorprendido por la detención de su excolaborador y dijo que de confirmarse las imputaciones se deberá de aplicar la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él, expuso en su posicionamiento. Pues el señor expresidente no sabía lo que hacía. Y no, yo creo que no tenemos que ser ni sabios, ni mucho menos políticos, para saber cómo se mueve esos enormes núcleos de la delincuencia organizada. Si la Secretaría de Seguridad Pública no supiera cómo detectar esos grupos, pues tendríamos que retroceder a los años 70 y 80, ¿no? Ya con la tecnología que hay desde el año 2000 a la fecha, se sabe perfectamente en dónde hay plantíos de lo que le quieran poner. ¿Quiénes son las cabezas de esos grupos delincuenciales? Que no se les detiene, ¿por qué? Porque hay intereses creados y muy, muy grandes. Muchos intereses creados, mucho dinero de por medio, y el dinero hace maravillas. Y el dinero corrompe a quien le quieran poner enfrente. Como decía Porfirio Díaz, no hay quien aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Bueno, eso fue en 1910. Ahora no hay quien aguante un cañonazo de 50 millones de dólares. Punto. Que son corrompibles, claro que lo son. Y que saben que tienen la manija en las manos, pero que piensan que el poder nunca se les va a acabar. O que van a ser protegidos por el que sigue. Porque el que sigue va a ser exactamente igual. Y va a ser protegido por el que sigue. Y así sucesivamente. Yo no sé si el procurador Alejandro Gertz Manero pudiese decir que es un hombre honesto, sin asegurar ni meter las manos al fuego por nadie. No sé quién sea el secretario de Seguridad Pública Federal. Que es el señor Madrazo. Ese güey, el que le echó la culpa a militares, el que no supo armar un operativo para detener al hijo de Chapo Guzmán. No, pues si es por él, eso y nada, es lo mismo. Pero siento que es una situación personal del señor presidente López Obrador en contra del expresidente Felipe Calderón. Insisto, ¿inocente Genaro García Luna? No lo es. De eso sí estoy totalmente cierto y convencido. De que tiene que salir en su defensa el expresidente, totalmente, si no sería exponerse él a que se le implique dentro de los cargos que se le están imputando a Genaro García Luna, ¿no? Ese señor fue detenido ese lunes en Dallas, Texas. Fue la audiencia el día de ayer para determinar si es inocente o culpable de lo que se le está imputando. De encontrársele inocente, se le deja en libertad; de encontrársele culpable, lo tendrían que enviar a Nueva York, al mismo distrito en donde el señor Mayo Zambada señaló e imputó a Joaquín Guzmán Loera y donde imputó a Genaro García Luna. Tendría que ser el mismo juzgado en donde tuviese que ser llevado este exsecretario de Seguridad Pública Federal para ser juzgado. Entonces ahorita nada más es, ¿los elementos los hay? Sí los hay. Lo envíen a Nueva York y ahí será juzgado. ¿Cuándo? Cuando los tiempos de la corte de ese juzgado de distrito lo consideren pertinente, no antes de 3 o 4 o 5 meses, y se llevará otros 3, 4 o 5 meses el juicio de él, y en vía de mientras un circo político en nuestro país
como lo dijo el señor presidente López Obrador, para que están desenmascarando al neoliberalismo. No, es desmascarar a gobiernos corruptos. Y corruptos estamos hablando los últimos 10 o 15 gobiernos anteriores. Así de fácil. Ojalá y se acabe. ¿Se va a acabar la corrupción? No, no se va a acabar. Ojalá y disminuya. No hay ningún país en donde no haya corrupción, ni en los países nórdicos. Habrá menos. Quizás habrá mucho menos. En Canadá, que yo creería que es uno de los países más civilizados del mundo, ¿hay corrupción? No tiene que haber. Mínima, sí. En México es máxima, sí. Buscar culpables. Pues con tantita mala suerte hacen alguna imputación a Felipe Calderón o encuentran algo en contra de Felipe Calderón, y ya lo dijo el señor presidente López Obrador. Si hay indicios, el perdón al presidente se acaba. Porque como lo dijo, y creo que lo dijo mal el señor presidente López Obrador, porque por el hecho de haber sido expresidente quedan limpios de toda culpa, no. Porque gracias a ello, cualquier cantidad de expresidentes han dejado en la bancarrota a México. Entonces, ¿por qué se les va a perdonar? Al contrario, que se les juzgue con todo el peso de la ley. ¿Lo dijo, no? No va a haber venganza política con ningún expresidente, pero ya dijo lo contrario. Si se encuentran indicios de que había coparticipación del expresidente Calderón, y no le dijo expresidente, de Calderón, se le investigará y se irá hasta las últimas consecuencias. Pues ahorita debería estar harto preocupado el expresidente Felipe Calderón, porque ya le declaró la guerra el presidente López Obrador a él. ¿Se va a poder defender? Sabe. Está a nada de conseguir su nuevo partido, México Libre. Y teniendo un partido político, sabe que adquiere fuerza, sabe que adquiere poder. Entonces, quizás sea una estrategia para bajarle un poquito de poder a Felipe Calderón. La guerra ya está declarada. Un circo en donde bien decían los romanos, al pueblo, pan y circo. Falta que nos den el pan. El circo, diario lo tenemos en Palacio Nacional. Vamos a ver en qué concluye esto. Para la próxima semana nos van a decir, Genaro García Luna se le encontró presuntamente responsable, se irá a Nueva York, ahí esperará su juicio, en la cárcel donde estuvo Joaquín Guzmán Loera. No le va a llevar nada a Santa Claus, tampoco los Reyes Magos. Al que sí le trajo su regalote por anticipado al señor presidente, López Obrador. Le llegó su regalote, que era, y lo buscó, y lo deseaba, fehacientemente desde el 1 de diciembre del 2006, la venganza, el desquite de lo que hoy dijo, fue que le habían hecho un fraude electoral y un robo de la presidencia de la República. Pues Santa Claus ya le trajo su regalo. Vamos a ver en qué termina este circo político, que por lo pronto cayó uno, que creo que es responsable, si no de todo lo que le imputen, sí de una buena parte, y ojalá los gringos puedan decir cuántas propiedades le incautaron y de qué valor. Y la unidad financiera del gobierno mexicano diga, de esas 11 cuentas está Genaro García Luna, la esposa, un hijo y 3 personas más. ¿Qué tenían que ver? ¿Quién sabe? Quizás, como muy a la mexicana, prestanombres. ¿Y de cuántos centavitos estamos hablando? Si hablamos de una cantidad significativa, está dicho todo.
culpable. Si hablamos de 500,000 pesos, presuntamente inocente. Vamos a ver en qué concluye, si hay elementos o no de Genaro García Luna para enfrentarse a un juicio en donde le costarían años y años de prisión, y que quizás le haga compañía a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Amigos, amigas, estamos llegando ya al final de estas casi ya 2 horas de la hora del búho, agradeciéndoles infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos. Los invitamos a que continúen con la mejor música en inglés y en español de toda la radio. Y mañana de 5 a 6 va a haber un programa grabado de Tomando un Café Con. Se nos complicó con estas fechas decembrinas el hacer esos programas en un café, donde estábamos invitados a una cafetería para hacer la entrevista, pero como estábamos un poquitín indispuestos, no lo pudimos hacer. Vamos a ver la disponibilidad de tiempo de estos lugares donde nos invitaron a realizar el programa, pero el día de mañana va a haber un programa de repetición. Y recuerdos del ayer, productor, recuerdos del ayer, y mañana de 8 a 10 de la noche, recuerdos del ayer por www.gbradio.com.mx. Y si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana, los horóscopos con Lu, y de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Su servidor y amigo el búho les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una excelente tarde. Buenas tardes.